Buen día tengan todos ustedes, amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like. Acá abajo la campanita, píquenle, púchenle, echen la mano, chingado. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Señor presidente, miembros de Pemex. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Preguntarle, en Diario Basta dimos a conocer que millones de pesos saldrán de varios fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esto es tras un comunicado que se distribuyó el pasado miércoles 10 de julio, información que curiosamente ningún medio de los llamados grandes lo ha dado a conocer hasta el momento. Y es que el Consejo de la Judicatura Federal informó a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en todo el país sobre la autorización de un programa extraordinario de retiro del Fondo de Reserva Individualizado, FORI. Este hecho sin precedentes, así lo dice el Consejo de la Judicatura, permitirá a los más de 45,000 trabajadores del Poder Judicial retirar hasta el 50% de su saldo acumulado en la Dirección de Prestaciones Institucionales. Llama la atención ese fondo, el FORI, porque tenía varios candados para que algún trabajador del Poder Judicial pudiera retirar estos fondos. Uno de ellos es que el trabajador ya no estuviera ahí, u otro que lo hubieran despedido de manera injustificada. En los dos casos, bueno, que ya no tuviera que pertenecer al Poder Judicial. Y bueno, esta situación, la fecha límite establecida para el retiro de estos recursos es hasta el 31 de octubre del 2024. Aquí la pregunta concreta es, ¿qué se debería de hacer? O en este caso, su opinión referente pues con este primer inicio de un saqueo hormiga de los fideicomisos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que ante una inminente reforma del Poder Judicial, pues están empezando con este tipo de maniobras, y preguntarle en todo caso si alguna dependencia, como en este caso Hacienda, debería hacer alguna fiscalización referente a esta situación. Porque así como ocurre con este FORI, también puede ocurrir con otros fideicomisos que realmente a ciencia cierta no se sabe quiénes los manejan, cómo se están dando el uso de estos recursos. Y bueno, pues reitero, ante una inminente reforma al Poder Judicial se está empezando a dar estos primeros pasos. Esa sería la primera. Sí, según entiendo, lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso. Es eso. Así es. Para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso. Así es. Sí, eso corresponde revisarlo a Hacienda, pero más que nada al Poder Legislativo. Es un asunto que debería de atender con urgencia, porque tardan mucho, no vaya a ser que resuelvan dentro de 2 años. La Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Investigar eso, a ellos les corresponde. Si es legal que estén repartiendo los fondos, a lo mejor es legal que utilicen esos fondos para los trabajadores del Poder Judicial. Si no lo es, pues tiene que intervenir el Poder Legislativo. Y pues lo mencionaba porque incluso voy a subrayar aquí textualmente, se llama Programa Extraordinario de Retiro. O sea, era algo que no existía, como sí. Se lo mencionó, había candados. Y bueno, pues es digamos un síntoma de, no se podemos decir desesperación, o en este caso que fomenten el pánico ahí dentro de los trabajadores del Poder Judicial,
Y bueno, como ya lo hemos visto en algunos sectores, pues se están manifestando muy legítimas su manifestación, pero bueno, de alguna manera sí dejar constancia de lo que Sí, está ocurriendo. sí, y va a servir también para ver a quienes incluye, porque siempre utilizan a los trabajadores, ¿no?, como parapeto, pero los que se llevan más son los altos funcionarios. Si hay un fondo, una cosa es lo que pueda recibir de ese fondo un trabajador de base, un oficinista, los proyectistas, que son los que trabajan, y cuánto puede estar recibiendo un juez, un magistrado, un ministro, porque hay niveles, ¿no?, nivelitos, dirían, en algunos lugares, porque los de arriba se llevan millones, no exagero, millones cuando se retiran. Aparte de la pensión vitalicia, se llevan fondos de retiro de millones de pesos. No así los trabajadores de base. Entonces hay que verlo. Yo no tenía conocimiento de lo que tú estás exponiendo. Por eso es muy buena la mañanera, porque yo aquí también con ustedes me informo. Nos informamos todos y socializamos la información. Entonces, en este caso, entendiendo lo que usted me acaba de mencionar, tendría que caer en la Auditoría Superior de la Federación el hacer esta vigilancia de cómo se está haciendo el manejo de estos recursos de todos los fideicomisos y de los recursos en el Poder Judicial. Sí, es que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto y la fiscalización del buen uso del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Por eso es lo de la Auditoría Superior de la Federación. Nada más que suele pasar, ahora están un poco más ágiles, pero había la mala costumbre de que se presentaba un asunto, una auditoría se podía llevar un año, luego la revisión otro año y la resolución otro año, y ya cuando resolvían algo, ya ni existía el servidor público, ya estaba en otra función. Pero sí debe de haber mecanismos ágiles para atender esto, o que se pronuncien si es válido, si es legal o no. Puede ser que sea legal, inmoral, sin duda, porque los fondos de ahorro especial de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial son elevadísimos. Es como el fondo que había aquí en el Ejecutivo. Ya se los he explicado. Un funcionario obtenía 200,000 pesos mensuales
y podía dejar 20,000 pesos de ahorro de esos 200,000, el 10%. Y con dinero del presupuesto se le aportaba a ese fondo el equivalente, es decir, 20,000 más. De modo que ya ahorraba al año 40,000. La mitad aportado por el presupuesto público. Cuando terminaba su cargo, se llevaba ese dinero. Millones de pesos. Mantener en el presupuesto ese fondo significaba una partida anual de 6,000 millones de pesos para darle suficiencia presupuestal al fondo. 6,000 millones de pesos. Eso lo cancelamos nosotros, el Ejecutivo, pero no el judicial. Más otras prestaciones. Estamos hablando aquí en plata, por eso decimos no somos iguales. ¿Cuánto ganan los ministros violando la Constitución? Imagínense un ministro que viola el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, y ellos ganan 4 veces más que el presidente. Como si nada. Y hay todavía quienes los defienden, quienes no quieren que haya una reforma al Poder Judicial. Me llama la atención. Le han hecho 1, 2, 3 entrevistas a la presidenta del... Norma Piña. Sí, de la Suprema Corte, la señora Piña. Y nadie le pregunta sobre por qué se reunió con el presidente del PRI. Una cena en el proceso electoral. O al otro ministro que es su asesor, Carrancá, porque fue en su casa, una residencia en Las Lomas. ¿Por qué no les preguntan? ¿O por qué ellos no informan? ¿Qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿Por qué se quedan callados? Espero que Joaquín López Dóriga, que Ciro, Loret, la señora Azucena, o no es nota. Que le pregunten, oiga, ¿es cierto que se reunió? Dicen los jueces, presidente, que no están haciendo política, pero en realidad lo están haciendo, ¿no? Con estas reuniones, con Alejandro Moreno. Sí, ¿no? sí, pero yo no he escuchado, o a lo mejor no estoy enterado,
que haya una explicación sobre esto. Y nadie dice nada. Hay un silencio cómplice. ¿Se podría decir que se les cayó el golpe técnico de Estado? No, sería bueno que les dijera, a ver, ¿cómo estuvo? Ya si nos quieren decir qué cenaron, ¿no? ¿Qué vino? Sí, fue nacional o vino español, francés. ¿Y de qué hablaron? Porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, todo eso es interesante que se sepa. Bueno, ese sería mi primer planteamiento. Y el segundo, preguntarle, usted hablaba de pendientes que, bueno, que por una u otra razón, en este caso me referiré que fue la pandemia de COVID-19, no se pudo concluir la descentralización de las dependencias. No sé si este tema usted ya lo ha tratado con la presidenta electa. Y bueno, si también podría hacer una evaluación usted de cómo ha visto ahorita a aquellas que sí pudieron irse a sus estados y del trabajo que han venido realizando. Eso sería ya mi último planteamiento. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay que seguir insistiendo en la descentralización, porque ayuda mucho, sobre todo para que los servidores públicos estén más cerca de la gente y recojan los sentimientos del pueblo, que no haya divorcio entre pueblo y gobierno, que sea uno mismo el pueblo y el gobierno, para que sea una auténtica democracia. Y la frase de que territorio no es escritorio, hay que llevarla a la práctica. No es levantarse y leer la síntesis informativa como era antes. ¿Sabes qué dicen los periódicos? Las columnas. ¿Y qué dicen de mí? ¿Cuál es el chisme más difundido? ¿O el boletín? Porque antes se repetía el boletín del gobierno. A veces no le quitaban nada y se reproducía igual como lo enviaba el gobierno en 2 o 3 periódicos. A ver, a leer, ¿no? Y a desayunar tranquilo y llegar a la oficina a las 10, 10:30, ver 2, 3 cosas ahí y luego la cita para comer en un restaurante. No precisamente una fonda, de lo que se pierden también, porque cómo se come rico en las fondas, es comida suculenta.
y regresar un rato a la oficina y vamos de nuevo a la casa y a descansar sábado y domingo. Así era. Entonces, cuando se está en un proceso de transformación, pues hay que estar. Hablando de los ministros, se avientan un mes al año de vacaciones. Un mes. Ahorita están de vacaciones. 15 días. Creo que van a regresar la semana que viene. Eso ni la gente lo sabe porque pues da igual si están o no están. Y en diciembre otros 15 días, un mes. Imagínense, con tantas tareas, tanto rezago, entonces sí hace falta la transformación, el cambio, y nosotros vamos a seguir informando, ¿no?, mientras estemos, y estamos hablando, y es un hecho inédito, con la presidenta electa, de cómo llevar a cabo la transición y estén embonando muy bien todo este proceso para que no se detenga, sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con la creación de empleos. Me dio mucho gusto que la presidenta decidió que va a iniciar este mismo año la construcción de trenes y que este mismo año va a iniciar lo que nosotros no hicimos suficientemente. Va a construir 1 millón de viviendas por año. Y eso va a ayudar muchísimo porque la industria de la construcción tiene un efecto multiplicador. Se reactiva pronto la economía, se hacen las obras que requiere el pueblo, ya las viviendas que hace falta para jóvenes que están casándose o deciden vivir juntos, pero no tienen para la renta, o está muy cara la renta, y que van a tener oportunidad de tener su vivienda. Los más pobres, de acuerdo al programa que presentó la presidenta electa, prácticamente van a recibir la vivienda y van a pagar muy poco porque son créditos a 25 años sin intereses. Y en el caso de los trabajadores del Infonavit, pues ya hablamos de que hay una bolsa de 800,000 millones de pesos de ahorro
y el Infonavit va a construir vivienda, la va a rentar a precios muy bajos a los trabajadores y el trabajador va a seguir pagando su cuota y en un determinado tiempo ya va a tener para comprar su casa donde vive y se le va a descontar todo lo que pagó de renta. Es un programa buenísimo y esto también se debe tomar en cuenta, ¿no? Cuando llegamos, el Infonavit tenía un fondo de ahorro de 150,000 millones y ahora el fondo de ahorro del Infonavit son 800,000 millones. ¿Por qué? Porque aumentó el salario y aumentó la cuota, o fue el mismo porcentaje, pero con más rendimiento. De ahí la importancia de que sean buenos los salarios, de que sean salarios justos, como lo establece la Constitución. Esto beneficia, muy contrario, ¿qué decían estos corruptos neoliberales? Que si aumentaban el salario iba a haber inflación. Y miren lo que hicieron con el mínimo polo. Es que ya nos vamos a ir. Y para que no se olvide, porque de esto no hablan en los medios convencionales. Miren cómo era el salario desde Salinas. Abajo de la inflación, un empobrecimiento deliberado y perverso. ¿Y dónde estaban los articulistas, periodistas famosos? ¿Qué hablaban? ¿Qué decían de esto? ¿Qué escribían sobre esto? Nada. Todos comprados o alquilados. Y esto es lo que hemos hecho. ¿Y ustedes creen que esto va a cambiar? No, no, porque el pueblo es mucha pieza y supo elegir. Cambiaría si regresaban los mismos. Volverían con la misma cantaleta de que si aumenta el salario se desata la inflación. Ya se demostró, aumenta el salario 100%, un poco más, en la frontera 200%. ¿Y cuánto ha aumentado la inflación en el sexenio? Cuando mucho 20%. En 20, sí, 25. Pero el salario
está por encima considerablemente de la inflación. Y esto ayuda. Aquí aprovecho para abrir un paréntesis porque le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá, sobre los dos temas. En el caso migratorio, le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegaron y hicieron un país muy próspero. Eso se debe de aclarar. Y también informarle que nos ayuda la integración económica y que no se resuelve nada con cerrar la frontera. ¿Qué es más? No se puede. Ni se debe, ni se puede. Lo que le están diciendo de que se pueden construir los automóviles en Estados Unidos significaría que en promedio cada automóvil que se venda en Estados Unidos le costaría al ciudadano estadounidense entre 15 y 20 mil dólares más. No se aguantaría la frontera cerrada un mes. No lo aguantarían ni los productores, ni los fabricantes, ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores de Estados Unidos. También nos afectaría a nosotros, pero les afectaría más a ellos. Entonces, como es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar su manera de pensar. Y además, lo considero mi amigo. Y lamentablemente
lamentamos mucho lo que le pasó. Y a lo mejor no le han informado, pero fuimos los primeros en el mundo como autoridad. En ningún caso un jefe de Estado, un presidente, un primer ministro desaprobó la acción casi de inmediato, cuando todavía no había certidumbre de lo que había sucedido, ya nosotros ya estábamos condenando el hecho. A lo mejor me equivoco, y si hubo algún presidente, algún primer ministro, algún jefe de Estado, pero no, fuimos los primeros, por amistad y porque estamos en contra de la violencia. Como no sabíamos a ciencia cierta lo que había sucedido, le puse al mensaje, sea como sea. ¿Por qué no lo pones? Rechazamos la violencia por irracional. La voy a enviar la semana próxima. Con argumentos. No se trata de pelearnos. Se trata de hablar con la verdad y tener conocimiento de la realidad. Sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. (4:40 de la tarde, hora de México, el día del atentado. Cierro paréntesis, seguimos adelante.